Hey, hola, ¿qué tal? Pero si son ustedes. 10 de mayo. Esta festividad tiene unos orígenes muy antiguos. Incluso viene desde la Grecia antigua, cuando se celebraba a la diosa Rea, madre de Poseidón, Zeus y Hades. Se solía celebrar en los meses de abril. Pero, ¿por qué aquí en México se celebra el 10 de mayo? ¿Por qué no no lo sé, 27 de agosto se me hace una gran fecha para hacerlo? ¿Por qué no en un noviembre? ¿Por qué no en un enero? Bueno, para entender esto hay que irnos al año de 1918, año en el que concluye la Primera Guerra Mundial. Todos los participantes, todos los países participantes, pues ya tenían un número de bajas considerables. Eh, y de hecho, pues nuestro vecino del norte, Estados Unidos, era de los más afectados. Por lo cual comenzó en 1919 una campaña enalteciendo a la mujer, con el objetivo de celebrar la maternidad, con una premisa: lo mejor que podía dar una mujer a la sociedad era un hijo o una hija. Esto detrás de cortinas con el fin de repoblar y poder tener, en caso de presentarse una Segunda Guerra Mundial, nuevos soldados jóvenes y ágiles para poder enfrentarla, y a su vez enfermeras jóvenes que pudieran estar al tanto de los enfermos. Así es que el primer domingo de mayo se instaura en 1919 en Estados Unidos el Día de las Madres. En México la situación de machismo era de un periodo en el que había pues gobernado como presidente Porfirio Díaz, que ya estaba en un exilio, y luego vendría a tomar el puesto pues Francisco I. Madero, mismo que fue quitado por un golpe huertista. Victoriano Huerta toma pues el mando de la presidencia, pero el machismo estaba demasiado presente en la población, en la media social. Así es que por esos entonces, de 1916, para ser precisos en Yucatán, sale la primer liga feminista, o el primer movimiento feminista del que se tenga registro en la historia en la historia de México, eh, que estaban luchando contra pues toda esta cuestión de la barbarie, de las reglas católicas, y que anunciaban pues unas nuevas reglas sobre la emancipación de la mujer, sobre la misma equidad de género y de igualdades para los puestos de gobierno, para los puestos de trabajar en alguna fábrica o en algún otro trabajo. Eh, pero sobre todo algo que puso los focos rojos en la sociedad en su momento, que era tomar el sexo como una fuente de placer y de libertad para la mujer, en vez de utilizarlo solamente bajo los valores cristianos católicos para tener hijos únicamente en la institución de lo que es el matrimonio. Esto empezó pues a poner de puntas a la sociedad, quienes decían que ese movimiento atentaba contra las buenas costumbres y la moral de la sociedad mexicana. Eh, Llegado a esto, se empezaron a establecer los lunes rojos, que fue una especie como de clubes de lectura en los cuales pues los dos géneros, que eran clases mixtas, debatían en lecturas sobre los roles en la sociedad y las igualdades que tenía que ver pues hombres y mujeres. Esto, por supuesto, le molestaba demasiado al gobierno, quien lo tomó como una forma de amenaza, porque desde ese entonces las mujeres eran más de la mitad de la población en todo el país, y si esas ideas llegaban a la población pues de mujeres, podía ser una grave amenaza para el señor sistema, el gobierno mexicano. Y fue entonces que en 1922
Margaret Rose, que es una enfermera estadounidense, hace un manifiesto, un folleto llamado La Brújula del Hogar, donde hablaba sobre control natal, donde hablaba sobre las cuestiones del aborto, que ya estaba en ese entonces pues surgiendo este tema, y que llega aquí en México y se empieza a distribuir, pero aquí le llaman el folleto criminal, esto por atentar a las buenas costumbres. Es así que en 1922, mismo año en el que pues sale este folleto llamado La Brújula del Hogar, fueron llamados dos intelectuales para resolver este conflicto, que fueron pues José Vasconcelos y Rafael Alducín. Vasconcelos siendo pues el secretario de Educación y Alducín pues siendo el presidente del periódico Excelsior en su momento. Así es que los dos acordaron que no era muy conveniente darle publicidad ni hablar de este movimiento por temor a darles más armas, a que fuera más notorio. Así que acordaron combatirlo con el intelecto. Y fue así que entre estos dos intelectuales acordaron generar un día para celebrar el Día de las Madres, tomando en cuenta algo que toda la población de México tenía en común, y eso era el amor hacia sus madres. Así es que pusieron en 1922, el 11 de mayo, una nota que decía que se había celebrado un día hacia ese ser que nos había dado el don de la vida. Pero siempre con esas cuestiones, celebrando a la mamá porque nos hacía de comer, nos cuidaba cuando estaba enfermos, hacía muchas cosas con el poco salario que el marido le llevaba, y que era la mujer a cargo del hogar. Le hace y entiéndase que se estaba colocando a la mujer en el hogar, no fuera de él. Así es que lamentablemente esto fue un movimiento que fue herido y luego muerto, porque todos hicieron caso de esto que se promulgó desde 1922, que se instituyó y que hasta este momento seguimos festejando el 10 de mayo como el Día de las Madres. Pues felicidades a todas las madres que estén viendo este canal. Que se la pasen bien, no nada más este día, sino todos los demás días del año, que sean pues ya unas situaciones más de equidad para todas ellas, y que todas ellas estén muy muy bien. Les saluda su amigo librero, y recuerden, la mejor inversión siempre es un libro. Hasta la próxima.